En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, vivía un joven llamado Javier Morales, un recién graduado universitario que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo laboral. Javier no era un chico cualquiera. Desde niño, siempre había destacado en los estudios, lo que le valió para ingresar en una de las universidades más prestigiosas de Madrid, la Universidad Complutense. Sin embargo, su vida no había sido sencilla, ni mucho menos libre. Sus padres, Amancio y Pilar, regentaban una pequeña tienda de ultramarinos en el pueblo, y aunque nunca les faltó el cariño, las preocupaciones por su hijo fueron constantes. Cuando Javier les anunció que había sido aceptado en la universidad madrileña, la alegría inicial de sus padres se mezcló con un miedo profundo. Dejar a su hijo solo en la gran ciudad, lejos de la seguridad del hogar, les parecía un riesgo demasiado grande. Javier, con la determinación propia de un joven, insistió en que quería vivir en una residencia universitaria, un paso hacia la independencia que para él era esencial. Pero sus padres se negaron. Temían que en un dormitorio compartido, rodeado de compañeros con hábitos desconocidos, Javier pudiera perder el rumbo. Así que tomaron una decisión: él viviría con su tía, Teresa, una mujer soltera que residía en un coqueto piso del barrio de Chamberí, en Madrid. Teresa era una mujer de unos 40 y pocos años, con una belleza clásica y un aire sofisticado que llamaba la atención. Siempre impecablemente vestida, solía llevar vestidos ceñidos que resaltaban su figura esbelta y tacones elegantes que marcaban su paso firme. Sus accesorios eran discretos pero de buen gusto, un collar de perlas pequeñas y un reloj de pulsera dorado que parecía sacado de una película de época. Había en ella una mezcla de misterio y fortaleza que a Javier le costaba entender. A pesar de la incomodidad inicial, Javier aceptó la situación. La residencia de Teresa era un refugio seguro, aunque no era su hogar. Mientras sus compañeros disfrutaban de la libertad de la vida universitaria, Javier sentía que estaba bajo una especie de vigilancia constante. Teresa le hacía un seguimiento casi maternal, siempre preocupada por sus horarios y sus hábitos, aunque con una sonrisa amable que disimulaba su control. Los primeros meses fueron duros. Javier combinaba largas horas de estudio con trabajos a tiempo parcial para aliviar la carga económica de sus padres y de su tía. Su rutina era agotadora: clases, bibliotecas, cafés donde impartía clases particulares y luego, la vuelta a casa para cenar con Teresa. Ella empezaba a cocinar con más frecuencia, llenando la mesa de platos caseros que contrastaban con la monotonía de su vida solitaria previa. A veces, mientras cenaban, Teresa le contaba historias de su juventud, de aquel amor que la había dejado marcada para siempre, un hombre casado que le había prometido el mundo y que la había traicionado cruelmente. Javier, aunque joven, entendía que detrás de la belleza y la elegancia de Teresa había una historia de dolor y desconfianza profunda. Aún así, la admiraba por su fortaleza y por cómo había logrado mantener su vida profesional a pesar de las adversidades. En el trabajo, Teresa era una mujer respetada, con una voz segura y un porte que imponía respeto. Sin embargo, en casa, había momentos en los que su guardia bajaba, y Javier podía ver destellos de la mujer vulnerable que era en realidad. Un día, tras una jornada especialmente agotadora, Javier salió con algunos compañeros a la fiesta universitaria anual. No era muy aficionado a la bebida, pero aquella noche, entre risas y música, bebió un poco más de la cuenta. Al volver a casa, confundido y con la mente nublada, se equivocó de portal y acabó en la casa de la vecina, la señora Dolores, una mujer viuda y solitaria de mediana edad que vivía en el piso contiguo. Al abrirle la puerta y verlo desplomarse en el sofá, Dolores exclamó sorprendida: «Pero si eres el sobrino de Teresa». Javier, con la cara roja por la vergüenza y la borrachera, intentó bromear para salir del apuro: «Dolores, esta noche voy a mimar mucho a la tía Teresa, ya verás». Dolores, con una mezcla de desconcierto y sonrisa pícara, contestó: «¿Mimar? Eso suena a película, chico. No te pases». La situación, aunque embarazosa, rompió el hielo entre ambos y comenzó una extraña complicidad que Javier no esperaba. Dolores, con su sentido del humor ácido y su mirada sabia, se convirtió en una presencia inesperada en la vida del joven. Al día siguiente, Javier volvió a su rutina habitual, pero algo había cambiado. La relación con Teresa y Dolores se volvió más cercana, más compleja. Teresa, que al principio parecía fría, empezó a mostrar pequeñas señales de afecto auténtico. Dolores, con su carácter chispeante,
le ofrecía consejos y risas cuando más lo necesitaba. Pero en el fondo, Javier sentía que había un secreto, una sombra que se cernía sobre aquel pequeño universo familiar. Un misterio que solo estaba comenzando a descubrir y que prometía cambiarlo todo. El despertar de aquel día fue distinto para Javier. La luz tenue que entraba por la ventana del dormitorio de la tía Teresa dibujaba figuras suaves sobre las paredes, creando un ambiente casi irreal. A su lado, Teresa se movía con la elegancia y delicadeza que siempre la caracterizaba, con su vestido carmesí ceñido al cuerpo, que acentuaba sus curvas con sutileza y sensualidad, y unos tacones negros de aguja que hacían eco silencioso en el suelo de madera. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros y un ligero aroma a jazmín flotaba en el aire. Era una imagen tan familiar como extraña, pues a veces Javier olvidaba que aquella mujer era mucho más que la tía estricta que le había acogido en Madrid. Teresa se giró y le lanzó una mirada que mezclaba cansancio y ternura. ¿Dormiste bien, sobrino?, preguntó con voz suave, pero firme. Javier intentó responder, pero la voz le falló. La proximidad de Teresa le hacía sentir una mezcla extraña de seguridad y nerviosismo. Él había crecido viéndola como una figura maternal, casi como un muro frente a la libertad que deseaba, y sin embargo, ahora la veía como una mujer con secretos profundos, con una historia de amores rotos y cicatrices invisibles. Tras un desayuno sencillo pero delicioso, una tostada con tomate, aceite de oliva y jamón ibérico, acompañado de un café recién hecho, Teresa se despidió para ir a trabajar. Javier se quedó en la cocina recogiendo los platos con las manos, pensando en lo mucho que aquella mujer hacía por él, a pesar de sus propias batallas internas. Esa mañana, con la mente llena de pensamientos contradictorios, Javier decidió ir a la universidad a dar clases particulares, como de costumbre. La facultad estaba llena de estudiantes, todos con prisa y sueños, pero Javier se sentía un poco aislado, como si estuviera en una burbuja que no le permitía avanzar realmente. Sus compañeros hablaban de planes, de fiestas y de romances, pero él seguía siendo el mismo joven reservado y responsable que había llegado meses atrás. Por la tarde, al regresar a su apartamento en Chamberí, Javier se encontró con Dolores en el portal. Ella vestía un conjunto informal pero con detalles vintage, una blusa de encaje blanca que dejaba entrever un tatuaje discreto en el brazo, unos pantalones altos y unas sandalias de tacón ancho que le daban un aire desenfadado y aún coqueto. Su cabello, corto y rizado, resaltaba sus ojos vivaces y una sonrisa traviesa que parecía esconder mil historias. «Javi, ¿vienes a la fiesta del viernes?», le preguntó Dolores con un guiño pícaro. «No me digas que vas a quedarte encerrado en la casa de la tía Teresa todo el fin de semana». Javier rió con cierta timidez y dijo, «Ya sabes que no soy mucho de fiestas, además, tengo que estudiar». Dolores puso los ojos en blanco, pero su sonrisa se amplió. «Estudiar está bien, pero la vida no es solo libros y trabajo. A veces hay que soltarse un poco. ¿Quieres que te prepare un poco de vino para que cambies de idea?». Javier dudó, pero la invitación era tentadora. Aquel ambiente tan diferente al orden y la rutina que mantenía con Teresa le parecía refrescante y, de alguna manera, necesario. Esa noche, Dolores preparó una tabla de quesos y embutidos mientras ponía música flamenca suave. Javier, relajado, comenzó a sentir que aquella velada era un pequeño oasis en medio de sus días agobiantes. La complicidad entre ambos crecía sin que ninguno lo admitiera abiertamente, pero había un juego sutil en sus miradas y en la forma en que Dolores tocaba la guitarra, con una sensualidad contenida que hacía vibrar el aire. Mientras la conversación fluía, Dolores lanzó una broma. «Oye, Javi, ¿sabes por qué los madrileños nunca se pierden? Porque siempre están en la M30». Javier soltó una carcajada, sorprendido por la ocurrencia. «Esa está buena», respondió. «Aunque a veces me siento atrapado en un nudo de carreteras y responsabilidades que no sé cómo desatar». Dolores se acercó un poco más, sus ojos brillaban con un fuego especial. «Quizá lo que necesitas no es desatar el nudo, sino aprender a bailar con él». La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que Javier comenzaba a descubrir algo más allá de la superficie de su vida. Pero justo cuando parecía que todo encajaba, una llamada inesperada rompió la magia. Era Teresa, con voz grave y preocupada. «Javier, necesito que vengas a casa. Hay algo que debemos hablar, algo importante». El corazón de Javier se aceleró. Algo en el tono de Teresa le hizo saber que esa conversación cambiaría todo.
Consciente de que la noche tenía aún reservados secretos y que la seguridad que creía tener era solo una ilusión, tomó su abrigo y salió hacia el apartamento. Mientras caminaba por las calles iluminadas de Chamberí, las luces de neón y el murmullo distante de la ciudad creaban un ambiente electrizante, cargado de tensión y misterio. En ese momento, Javier no sabía que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que pondría en jaque no solo su vida, sino también la de Teresa y Dolores. Al llegar, Teresa lo esperaba en la puerta, con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Sin mediar palabra, lo tomó del brazo y lo condujo al salón, donde un sobrecerrado reposaba sobre la mesa, junto a una fotografía antigua y una carta que parecía escrita con prisas. Esto no es solo nuestra historia, Javi, susurró Teresa. Es algo que ha estado oculto durante años, y ahora ha vuelto para reclamarnos. El silencio se hizo absoluto. La noche fuera se oscurecía aún más, pero dentro del apartamento, una tormenta de emociones acababa de comenzar, y mientras las sombras se alargaban, Javier comprendió que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. ¿Quién había dejado aquel sobre? ¿Qué secretos guardaba la fotografía? ¿Y qué papel jugarían Dolores y Teresa en la intrincada red que se desplegaba ante él? La respuesta, pensó, estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también mucho más peligrosa. El ambiente en el pequeño salón del piso de Chamberí se volvió denso, casi irrespirable. Javier miraba el sobre cerrado sobre la mesa con una mezcla de curiosidad y aprensión. Teresa, con el rostro iluminado tenuemente por la lámpara de pie, parecía una estatua de determinación contenida, su vestido rojo intenso resaltando la tensión en su cuerpo. Su collar de perlas, tan pulcro y elegante, parecía un símbolo de una vida que había intentado mantener bajo control, pero que ahora se desmoronaba. Con manos ligeramente temblorosas, Javier rompió el sello del sobre y sacó el contenido, una carta manuscrita, con tinta corrida por alguna lágrima olvidada, y una fotografía en blanco y negro. En la imagen, una mujer joven, de belleza clásica, con una mirada dulce pero triste, abrazaba a un hombre de apariencia apuesto pero con una sombra oscura en sus ojos. Javier reconoció de inmediato a la mujer. Era Teresa, mucho más joven, antes de la traición que le había marcado para siempre. El hombre, sin embargo, era un desconocido para él. Mientras leía la carta, la voz de Teresa se quebró. Es de él, Javier, de aquel hombre que me engañó, que me dejó sola y marcada. Pero ahora, vuelve a aparecer. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia que había escuchado en retazos, las lágrimas contenidas de Teresa, todo parecía cobrar vida en ese instante. Sin embargo, lo que más le inquietaba era la pregunta que se dibujaba en su mente. ¿Qué quería ese hombre ahora, después de tantos años? Antes de que pudiera formular más preguntas, sonó el timbre de la puerta. Teresa y Javier se miraron con sorpresa y algo de temor. Teresa caminó con paso firme hacia la puerta y la abrió. Allí estaba Dolores, con aquella sonrisa enigmática que parecía saber más de lo que dejaba entrever. Buenas noches, saludó ella con su voz ronca y cálida. Espero no interrumpir, pero creo que es mejor que estemos todos juntos para esto. Javier se levantó para invitarla a pasar, sintiendo una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Qué sabía Dolores sobre aquel sobre? Como estaba involucrada en esta trama que comenzaba a tomar dimensiones inesperadas, una vez los tres sentados alrededor de la mesa, Teresa explicó, hace unos días recibí una llamada anónima. Me dijeron que ese hombre estaba vivo, que había regresado a Madrid y que tenía intenciones que no puedo ni imaginar. El sobre llegó esta mañana, sin remitente. Dolores, cruzando las piernas con elegancia, se apoyó en el respaldo de la silla y dijo con un tono irónico, parece que el pasado nunca muere, ¿verdad? Y menos cuando hay secretos de por medio. Javier observó cómo Teresa desviaba la mirada, su mandíbula apretada, mientras Dolores mantenía una expresión de mezcla entre diversión y preocupación. Era como si en aquella sala se librara una batalla silenciosa, una guerra de emociones contenidas y verdades a medias. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Javier con voz firme, tratando de ocultar el temblor interno. Teresa suspiró y tomó la mano de su sobrino, apretándola con fuerza. Tenemos que descubrir qué pretende y por qué ahora. No solo por mí, sino por ti, y por Dolores. Hay cosas que aún no sabes, Javier, pero que debes estar preparado para enfrentar. Dolores asintió y añadió con una sonrisa torcida, y mientras tanto, habrá que tener los ojos bien abiertos, y quizás, algo más de cuidado. La tensión creció en la habitación. Javier sintió como el suelo se movía bajo sus pies,
como si el mundo que conocía comenzara a derrumbarse lentamente. Recordó entonces las palabras de Dolores aquella noche en la que se equivocó de puerta, el juego de miradas cómplices, y comprendió que aquella vecina no era solo una amiga casual, sino una pieza clave en la red que ahora se tejía a su alrededor. Mientras las horas avanzaban, los tres comenzaron a trazar un plan. Javier se ofreció a investigar discretamente en su universidad y entre sus conocidos, buscando cualquier pista sobre aquel hombre misterioso. Teresa decidió contactar a antiguos compañeros de trabajo y amigos cercanos para recabar información, mientras Dolores prometió usar sus contactos en el barrio para observar cualquier movimiento sospechoso. Al cerrar la reunión, Teresa se levantó y caminó hacia un pequeño cajón donde guardaba una caja antigua de madera. La abrió lentamente y sacó un colgante con una piedra roja, casi luminiscente. Esto era suyo, dijo señalando la piedra. Me lo dio en una época en la que creía que el amor era para siempre. Javier tomó el colgante entre sus dedos y sintió un cosquilleo extraño. Había algo en ese objeto que parecía llevar consigo una carga invisible, como si guardara un secreto más allá de lo tangible. Antes de que pudieran decir más, un golpe seco resonó en la puerta de entrada. Los tres se miraron con alarma. Teresa se dirigió a la puerta y, con la calma de quien ha vivido muchas batallas, abrió sin mostrar miedo. En el umbral apareció un hombre alto, de aspecto imponente, con ojos oscuros y penetrantes que parecían escrutar el alma. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Sin decir palabra, dejó sobre el felpudo una carta con un sello lacrado y desapareció en la noche como un fantasma. Teresa recogió la carta con manos firmes y la abrió. Javier y Dolores se acercaron para leer el mensaje, que decía simplemente: el pasado nunca muere. Pronto entenderéis que algunas heridas no cicatrizan, sino que se abren de nuevo para cambiarlo todo. El silencio se hizo absoluto. La tormenta había comenzado, y nadie sabía cuánto tiempo resistirían bajo su furia. Mientras la noche avanzaba y las sombras se alargaban por las paredes del apartamento, Javier comprendió que aquella historia apenas estaba empezando, y que el destino de los tres estaba irremediablemente entrelazado en un juego de secretos, traiciones y pasiones ocultas. Y en la penumbra, una pregunta persistía: ¿quién era realmente aquel hombre, y qué buscaba en las vidas que había dejado atrás? La respuesta, sin embargo, seguía oculta, pero no por mucho tiempo. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión casi palpable. El mensaje lacrado había encendido una alarma silenciosa en el corazón de Javier, Teresa y Dolores. Mayuel parecía haberse transformado en una ciudad de sombras, donde cada callejón y cada rostro desconocido escondían un misterio por descubrir. Javier, con su habitual sentido del deber, decidió empezar por lo más cercano, la universidad. Entre sus alumnos y compañeros, trató de indagar si alguien había visto o escuchado algo sobre el hombre de la fotografía o sobre cualquier persona que despertara sospechas. Sin embargo, las respuestas fueron vagas, y la mayoría lo miraban con una mezcla de lástima y desconcierto. Con lo serio que eres, Javi, ¿por qué te metes en estos líos?, le soltó una vez su amigo Marcos, con una sonrisa burlona. Teresa, por su parte, retomó el contacto con antiguos colegas y amigos de confianza, enviando mensajes discretos y haciendo llamadas que parecían rutinarias, pero que en realidad eran piezas de un rompecabezas que ella intentaba armar. Su figura seguía siendo imponente, siempre impecablemente vestida con blusas de seda y faldas lápiz que resaltaban su figura estilizada. A pesar de todo, la sombra de la incertidumbre se reflejaba en sus ojos oscuros, que a veces se perdían en el vacío, recordando tiempos mejores. Dolores, con su irreverencia habitual, se convirtió en una especie de detective improvisada. Con su chaqueta de cuero gastada y sus botas de tacón medio, recorría el barrio preguntando discretamente, recogiendo rumores y observando cada movimiento sospechoso. Su humor ácido era un contraste necesario en medio de la tensión, y no dudaba en lanzar comentarios mordaces para aliviar el ambiente. Una tarde, mientras Javier organizaba sus apuntes en el pequeño despacho de Teresa, ésta recibió una llamada que cambió el rumbo de los acontecimientos. Su voz, normalmente firme, sonó temblorosa al colgar. «Es él», murmuró Teresa. «Quiere verme. Dice que tiene algo que contarme, algo que cambiará todo». Javier sintió cómo se le encogía el estómago. Aquella invitación era una trampa, una puerta abierta a un pasado que parecía decidido a no quedarse enterrado. Pero Teresa no estaba sola. Él estaría con ella. La cita fue en un café discreto de Malasaña, un lugar donde las luces tenues y la música jazz creaban un ambiente íntimo y confidencial.
Teresa llegó vestida con un traje sastre negro, ajustado a su figura, y un pañuelo de seda rojo que daba un toque de color a su atuendo. Su maquillaje era impecable, resaltando sus labios carnosos y sus ojos profundos. Javier y Dolores la acompañaron, aunque permanecieron en segundo plano, atentos a cualquier movimiento. Cuando el hombre apareció, se presentó como Álvaro, un hombre que sonaba a leyenda y amenaza al mismo tiempo. Su mirada era intensa, y bajo el abrigo, se adivinaba un porte elegante pero marcado por años de secretos y decisiones difíciles. Teresa, dijo con voz grave, sé que este encuentro es inesperado, pero necesito que entiendas por qué desaparecí y por qué he vuelto. Teresa mantuvo la compostura, aunque sus manos temblaban ligeramente. Javier observaba cada gesto, cada palabra, intentando descifrar quién era realmente aquel hombre y que buscaba en sus vidas. Álvaro continuó, revelando una historia de engaños, traiciones y decisiones que habían marcado su destino y el de Teresa. Explicó que su desaparición no fue voluntaria, sino forzada por circunstancias que aún amenazaban con destruirlos. Y ahora, años después, necesitaba redimirse y proteger a quienes había dejado atrás. La conversación se tornó cada vez más intensa, y las palabras parecían abrir heridas profundas. Teresa, por primera vez, permitió que sus emociones afloraran, mostrando la vulnerabilidad que había ocultado durante tanto tiempo. Mientras tanto, Dolores y Javier intercambiaban miradas, conscientes de que aquel encuentro era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y peligrosa. Al despedirse, Álvaro dejó una advertencia: no confíes en nadie, porque en las sombras acechan quienes desean que este secreto permanezca enterrado para siempre. De regreso al apartamento, el silencio reinaba entre los tres. Cada uno procesaba lo escuchado, conscientes de que el peligro era real y que sus vidas estaban entrelazadas en una red de intrigas que desafiaba todo lo conocido. Aquel día, Madrid no solo había sido testigo de un encuentro, había abierto la puerta a un juego del que ya no podían escapar. Y en las sombras, figuras desconocidas comenzaban a moverse, preparando la próxima jugada. Mientras la noche envolvía la ciudad, Javier se preguntaba cuánto de su vida estaba dispuesto a sacrificar para proteger a Teresa, a Dolores, y a sí mismo. Y sobre todo, quién sería la próxima pieza en caer. El misterio seguía creciendo, y la verdad estaba más cerca, pero también más peligrosa que nunca. La noche cayó sobre Madrid con un manto oscuro y silencioso, envolviendo el barrio de Chamberí en una atmósfera cargada de incertidumbre. Javier, Teresa y Dolores regresaron al apartamento tras el tenso encuentro con Álvaro, cada uno sumergido en sus propios pensamientos, tratando de asimilar la revelación y la advertencia que pesaban como una losa sobre sus hombros. Teresa entró primero, cerrando la puerta con un leve suspiro. Su vestido negro, que también había combinado con el pañuelo rojo, ahora parecía un disfraz que ocultaba no solo su elegancia sino también la fragilidad que intentaba esconder. Se dejó caer en el sofá con un gesto fatigado, mientras sus ojos oscuros se perdían en la penumbra de la habitación. Javier se acercó con cautela, preocupado por la mujer que había sido para él una figura de fortaleza inquebrantable. «Tía, no estás sola. Vamos a salir de esto juntos», le dijo con una mezcla de firmeza y ternura que sorprendió incluso a sí mismo. Dolores, por su parte, se dejó caer en una butaca cercana, cruzando las piernas y encendiendo un cigarrillo con una sonrisa irónica. «Pues vaya, parece que nos hemos metido en un culebrón digno de Telecinco», comentó con su habitual humor ácido, intentando romper la tensión que se había instalado en el aire. Javier le lanzó una mirada entre divertida y exasperada. «Dolores, ahora no es momento para bromas. Ya lo sé, sobrino, pero si no nos reímos un poco, nos volvemos locos», replicó ella, dando una calada profunda. «Además, alguien tiene que poner un poco de sal en este guiso tan amargo». Mientras las horas avanzaban, comenzaron a desentrañar la historia que Álvaro había esbozado. Él no solo era el hombre que había traicionado a Teresa años atrás, sino que también estaba implicado en una red de negocios oscuros y secretos familiares que amenazaban con destruirlos a todos. La carta lacrada, el colgante con la piedra roja, y la aparición repentina de Álvaro eran piezas de un juego mucho más grande y peligroso. Javier, aunque joven e inexperto, sintió que debía tomar un papel activo. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que adelantarnos a sus movimientos», afirmó con determinación. Teresa asintió, su mirada recuperando algo de esa fuerza que siempre la había caracterizado. «Pero debemos ser cautelosos. No sabemos en quién podemos confiar». Dolores, con una sonrisa pícara,
se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle vacía. Pues yo no confío en nadie que no beba un buen tinto y sepa contar un chiste malo, dijo en broma. Pero en serio, tenemos que movernos rápido y con cabeza. Aquella noche, mientras Madrid dormía ajena a la tormenta que se cernía sobre aquel pequeño grupo, Javier se quedó despierto, observando el colgante rojo que Teresa le había mostrado. La piedra parecía brillar con una luz propia, casi hipnótica, y él sintió una mezcla de fascinación y temor. De pronto, el teléfono sonó con un timbre estridente que rompió el silencio. Teresa lo atendió, y su rostro se tornó pálido al escuchar la voz al otro lado de la línea. Sin mediar palabra, colgó y miró a Javier y Dolores. Es Álvaro. Quiere vernos de nuevo. Esta vez, nos dará toda la verdad. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. La verdad estaba al alcance, pero también la amenaza era más real que nunca. Mientras se preparaban para salir, Teresa se puso un abrigo de lana negra y ajustó el pañuelo rojo alrededor de su cuello. Su perfume, una mezcla de jazmín y especias, llenó el aire y dejó una estela que parecía envolver a Javier en una sensación extraña, casi electrizante. Dolores, con su chaqueta de cuero y botas gastadas, bromeó. Bueno, si esto termina mal, al menos iremos con estilo. Javier sonrió, aunque sabía que la noche prometía ser larga y peligrosa. Al salir al frío de la calle, los tres se adentraron en la oscuridad de Madrid, conscientes de que estaban a punto de enfrentarse a un pasado que no quería quedarse enterrado, y que la próxima jugada podría cambiarlo todo. En la distancia, una figura observaba desde las sombras, sus ojos brillando con una mezcla de interés y amenaza. El juego había comenzado, y nadie estaba a salvo. ¿Quién era realmente aquel hombre que había regresado? ¿Qué secretos ocultaba el colgante rojo? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar Teresa, Javier y Dolores para proteger lo que amaban? Las respuestas aguardaban, pero el precio por descubrirlas podría ser más alto de lo que jamás imaginaron.